Vuelvo al ruedo. Vamos a ver un poquito lo que son factores de riesgo. Nosotros por ahí con esta sola filmina hacemos palo y a la bolsa y hablamos de los factores de riesgo. Hoy como tenemos el tiempo, ya que nos abocamos a esta primera parte de la disertación, vamos a hacer un recorrido un poquito más fino de algunos factores de riesgo. ¿Vamos, Misa? Lo sociodemográfico hace relación a esto que ustedes conocen, edad, sexo, estado civil, cómo el desempleo puede influir o no, la distribución geográfica y la época del año, el día de la semana, la hora del día. Bueno, en realidad nosotros nos manejamos siempre con cuestiones relacionadas al suicidio que estén basadas en la evidencia. Por ejemplo, sobre desempleo en Argentina no hay suficiente evidencia que nos diga fehacientemente cuánto impacta esto. Sí, por añadidura y por relación con estudios sobre la crisis, vemos que el desempleo, al igual que la jubilación, son dos factores que pueden devenir en riesgo en la población adulta. También la distribución geográfica, que es algo que en otros países del mundo está estudiado. Nosotros acá en Argentina no lo tenemos así. En el mismo Córdoba nos pasa que a cada localidad que vamos nos dicen esta es la zona que más suicidios tienen y en realidad cuando uno ve un poquito los números no tienen más que otras que también se consideran de alto riesgo. Sí, la bibliografía internacional por ahí indica que las personas que viven en zonas más planas o más llanas se suicidarían más que otras que viven en zona de montañas. Muchos le atribuyen a esto que llaman depresión de llanura, que un paisaje monótono no favorece muchísimo la estimulación, entonces la gente lleva una vida monótona. A lo mejor con eso podríamos explicar por qué en el sur se dan tantos suicidios, que son lugares donde el frío, la mayor cantidad de horas de oscuridad que de luz predominan, pero bueno, como les digo, no lo tenemos evidenciado. Pero también es bueno, y también para desmitificar, esto de que la gente se suicida más en invierno, más los domingos y más por la madrugada. Bueno, en realidad como no lo tenemos por evidencia, no lo podemos decir así. Sí, en algunos estudios sociodemográficos que hemos hecho en otros años, sí tenemos el mes de junio como un mes con mayor prevalencia. Los días de la semana se distribuyen de manera indistinta y la hora del día también. No obstante, nos gusta mostrarles esto por si alguno está interesado en la investigación. Son 3 áreas que en nuestro país no están investigadas. ¿Vamos con la próxima? Bueno, ha quedado. En relación al sexo o género, como un poquito les anticipé en las estadísticas, se suicidan más los varones que las mujeres, pero por el contrario, las mujeres representan el número más alto de tentativas. Para esto hay varias explicaciones. Una tiene que ver con el uso del método. En realidad, los varones usan métodos más
letales. Entre los métodos letales están el arma de fuego, el ahorcamiento y el arrojamiento al vacío, y las menos letales tienen que ver con el uso de psicofármacos, algún tipo de corte y demás. Y lo otro tiene que ver con el aspecto comunicacional. Como bien dice la literatura, los hombres llevan la procesión por dentro, es más difícil que cuenten sus problemas, que se comuniquen con otros para este tipo de relatos, y con más razón concurren menos a la consulta psicológica que las mujeres. Las mujeres, por otra parte, tienen esta facilidad de poder compartir lo que están vivenciando y pasando con quien tengan a mano. Digamos, no tenemos demasiados pruritos al respecto y tampoco tenemos pruritos a la hora de consultar a un profesional de la salud mental. Esto serían más o menos lo que se puede inferir de por qué los hombres se suicidan en una proporción de 4:1. Vamos con la próxima. La edad en la infancia es un hecho aislado, lo que no quiere decir que los niños no se suiciden y que esto no esté basado en especulaciones, sino en evidencias que demuestran las autopsias psicológicas. No obstante, son los menos. En la pubertad aumentan los casos y en la adolescencia, al punto de que los 19 años, así clavados, suele ser la edad en que más se toma esta decisión. Y la tercera edad, o senescencia, es un grupo que está cada vez acercándose a nuestro mayor grupo de riesgo, que es la adolescencia. Vamos con la próxima. El estado civil es más frecuente que los hechos se den en personas solteras, separadas o divorciadas, o personas viudas. Cuando uno hace una lectura de esto, ve que el factor de riesgo en sí está dado en la soledad más que en estas categorías, y esto también nos lleva a concluir que el matrimonio es un factor protector. Cuando estamos en un auditorio cara a cara y los podemos escuchar, probablemente esto genera risa y ustedes se deben estar riendo en sus hogares, ¿no? El matrimonio es protector. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien convive con un otro, tiene en ese otro la posibilidad de compartir alegrías, descargar las broncas, hay alguien más. Si el agravante está dado en el matrimonio en la adolescencia, cuando muchas veces se fuerza a alguien a unirse el matrimonio por la llegada de un hijo o por lo que fuera, bueno, no es en muchos casos la mejor alternativa, presentándose muchos casos de suicidios en adolescentes casados o unidos. Y la presencia de hijos se considera un factor protector en la medida en que muchas personas dicen que lo piensan pero no lo hacen porque tienen hijos. Entonces, esto también está probado. ¿Vamos con la próxima? Bueno, vamos, porque esto nos va a demorar en cosas que yo ya he dicho. Seguimos. Alguien dice polémico lo del matrimonio, alcancé a leer, no puedo estar leyendo el chat. En realidad, como yo les decía y como ahí estaba representado, el factor es la soledad
y la falta de recursos afectivos. Polémico podrías, no sé cómo traducirlo, pero lo importante acá es que las personas que viven con alguien más tienen más posibilidades de compartir. Cuando vamos a los factores familiares, y un poco Sofía lo adelantó en los mitos, los factores familiares se diferencian en dos grandes grupos, aquellos que tienen que ver con la cuestión genética y aquellos que tienen que ver con la identificación. Nosotros como psicólogos estudiamos más la línea de la identificación, no porque lo genético tenga menos que ver, y puede ser también una línea de investigación. A nosotros nos resulta más accesible en nuestro trabajo trabajar con la línea de identificación. ¿Qué vemos de los factores de riesgo familiares? Bueno, familias donde las relaciones entre los miembros son conflictivas, donde la circulación del afecto es muy pobre, entonces uno dice hay carencias familiares, donde ha habido pérdidas parentales precoces, aumentando en este caso el riesgo de suicidio en los niños y los púberes, y en aquellas situaciones de divorcio donde el divorcio ha sido también conflictivo. Cuando hablamos de factores de riesgo, yo les vuelvo a decir lo de la multicausalidad, sobre todo porque al hablar del divorcio o de las relaciones familiares conflictivas, también me podrían decir ustedes, esto es tan polémico como el matrimonio. Esto tiene que ver cuando las personas quedan enredadas en estas tramas vinculares que son difíciles de tramitar. Probablemente hoy sean más, no sé el tiempo de verbo, probablemente haya más prevalencia de hijos con padres separados que de hijos con padres que estén unidos. Y esto no hace a todos los hijos de padres divorciados un grupo de riesgo en sí. El riesgo está en cómo se ha tramitado esa separación y en qué lugar han quedado los hijos. Espero haber sido clara a esta altura de la noche. Vamos con la próxima. Entre los factores psicológicos, ustedes van a ver una cantidad, acá hay un listado que van desde el tener dificultades interpersonales, baja autoestima, poca capacidad para confiar en los otros, que es algo que abunda en nuestras épocas y en nuestra sociedad, la desesperanza, que hace 50 años se viene trabajando como factor de riesgo, el no poder tolerar los fracasos, no tolerar la incertidumbre, el comportamiento impulsivo, la extrema rigidez, la tendencia al aislamiento. Ahí alguien preguntaba sobre los suicidios en pandemia. En realidad, si nosotros afirmáramos algo en este momento, seríamos unos irresponsables, porque todavía estamos transitando el evento y no podemos predecir cómo va a ser la conducta de las personas cuando la pandemia termine o cese o se aminore. Y bueno, a ver, sigamos con la próxima misa, que también es un listado que tiene que ver con trastornos afectivos de la personalidad, de ansiedad, de la alimentación, de la conducta alimentaria, del retraso mental y problemáticas asociadas, que son también todo un capítulo, y que tienen que ver con el uso de alcohol, de drogas, de antecedentes de maltrato intrafamiliar, de abuso, de violaciones
concretas y demás. Vamos con la próxima. Bueno, y esto que están acá nominados como impostergables es la filmina que nosotros mostramos antes de desarrollar el protocolo clínico, ¿sí? Porque la presencia, ya lo vamos a ver probablemente en el tercer encuentro, de cómo se va construyendo el riesgo bajo, el riesgo medio, el riesgo alto, van a ser en base a la presencia de estos indicadores. Ustedes van a encontrar acá el alcoholismo propio o de algún familiar, la adicción a alguna sustancia, la presencia de antecedentes de intentos de suicidios o autolesiones, ya sean propias o alguien del medio familiar, la enfermedad física que tenga anexada consecuencias para la vida, que sean crónicas o que debiliten, y también la presencia de algún trauma reciente, estar desempleado o retirado, tener una historia familiar de trastornos del estado de ánimo, cambios radicales en la conducta de esa persona, duelos, pérdidas recientes, preocupaciones por el aniversario de algún evento en particular que nos dejó marcado, desestabilización en la familia debido a múltiples situaciones que pueden leerse con esta característica de lo traumático, tener un plan específico y formulado, poder demostrar o exhibir algunas emociones negativas que son características de la conducta suicida, directamente relacionado a cuestiones psicológicas, el duelo infantil, las altas expectativas propias o también de alguien más que tenga altas expectativas hacia uno y que uno no dé la talla, no las pueda cumplir, la intolerancia a la incertidumbre, al fracaso y mostrar interés en el tema de la muerte, que esto también nos da para otro capítulo, ¿no? Y las patologías en general, Sofía ya algo dijo también, la esquizofrenia, trastornos cerebrales orgánicos, trastornos de personalidad, problemas de ansiedad, entre otros. Son impostergables, yo les pido no los tomen de manera lineal, ya vamos a ver cómo se deben asociar para que el riesgo sea bajo, medio o alto. No todos los que tomen de más o tengan un familiar que tomen de más tienen riesgo de suicidio. Se deben, como les dije en la filmina de multicausal, relacionar con algo más. Y creo que hay una específica de adolescentes, así es. Para los adolescentes y específicamente de ellos, ruptura familiar o conflictos, padres vistos como hostiles o indiferentes, padres que tienen altas expectativas para con el hijo, padres que son excesivamente controladores, jóvenes que tienen pocas habilidades comunicacionales propias o tienen algún déficit en las relaciones con sus pares o en cuanto a su rendimiento en distintas áreas, la conducta antisocial y el suicidio reciente de un amigo o un familiar. Por eso es importante el trabajo comunitario cuando, sobre todo los adolescentes, pierden por suicidio a alguien que les ha sido cercano y querido.